al banquillo. Cobros abusivos abren fuego electoral y alimentan un duro cara a cara post-Banco Estado. No me pongan en juego a la banca chilena. En Chile nadie está por sobre la ley. Primarias parlamentarias en compás de espera. Negociación se entrampa pese al insistente llamado bacheletista. Yo dije que estaba dispuesto a las primarias legales. Invitados por dos, en jornada dominical, en vivo y en directo, el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Aguad, y el senador del PS, Camilo Escalona. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. 10 de la mañana y casi un minuto. Bienvenidos, feliz Día de la Madre, además a las mujeres que están celebrando, a los hijos que están celebrando hoy a sus madres. Gracias por estar en nuestra sintonía y gracias al panel aquí por estar con nosotros. ¿Cómo están? Clarisa Jardín. Clarisa La madre. madre de todos. Nuestra representante de las madres, Clarisa. Bienvenida. Un gusto. Se la saluda en nombre de todos. Don José Francisco García, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias. Don Jorge Burgos. ¿Cómo está? Don Gonzalo Miller. ¿Cómo está? Y don Jorge Aguad, el presidente de la Asociación de Bancos, que comienza conversando con nosotros. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, gracias. A ver, ha sido una semana bastante agitada y particularmente desde la perspectiva de la decisión que tomó la Superintendencia de Bancos. Vamos a recordar lo que ocurrió en los últimos días, lo vamos a resumir. Javier Saco nos preparó la siguiente nota y luego comenzamos la conversación aquí en Estado Nacional. Entre un grupo de militantes solamente. Corría enero y fíjese usted con atención. En plenas vacaciones, pocos advertían el trajín y la puesta en escena en los partidos con miras a la definición de primarias. ¿Ustedes me avisan cuánto realmente por ahí? Sí. ¿Estamos? Ya. Vamos, Fidel. Te recomiendo pasar a saludar al presidente del partido que está en la sala de la... Pero lo voy a llamarte un poquito porque no voy a entrar allá. ¿Lo voy a llamarte un poquito? Muchas gracias. De verdad, muchas gracias porque ser candidato es un esfuerzo, así que gracias, de verdad. Y el tiempo no ha pasado en vano. Fidel Espinosa ya no va a la postulación senatorial, que por ese entonces se inscribía con bríos. Y muchos se quedaron sin primaria legal, cuando el 1 de mayo se cerraron las postulaciones. Pero se tienden los puentes, se despejan los caminos, se invita a grandes y chicos. Primera reunión que se ha invitado, Y como bien dice la presidenciable del PSPPD, la carrera continúa. Ha habido ideas nuevas, mucha creatividad. ¿Qué quiere que le diga? Esa no la nota. Porque si queremos a Jorge Aguad comentando eso, podría, digamos, pero nos interesa más que nos hable el 8, de lo que ocurrió con los bancos. Cabeza turco toda la semana, así que va por suerte. Ya le voy a preguntar en todo caso sobre los temas, así que tenemos tiempo, pero queremos ver sí qué fue lo que ocurrió con la decisión de la Superintendencia de Bancos, esto de derogar esa normativa que permitía que los clientes aceptaran de forma tácita modificaciones contractuales. La nota de la Javier Saco, ahora sí. Semana de estupor para miles de furiosos consumidores, quienes pudieron ver cómo la mala racha del elefante Cencosud pasaba a ser la mala suerte del pato más famoso de Chile. Un nuevo escándalo por cobros irregulares en las comisiones de esos chilenos que juntaron platita por años en esas clásicas libretas de papel del Banco Estado y que hoy se instala en el primer lugar de las agendas presidenciales. Yo voy a condenar siempre, con la misma fuerza, los abusos, lo cometan empresas privadas o lo cometan empresas públicas como el Banco del Estado. La verdad es que me parece a mí que la preocupación por los derechos de los consumidores no puede ser solo electoral. Pero, ¿quién es el responsable? Se preguntará usted. Declaraciones cruzadas entre coaliciones apuntan al gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y a su exministro de Hacienda Andrés Velasco. Durante los 4 años de su gobierno no hubo una acción del CERNAC para, en definitiva, ayudar a la Asociación de Consumidores que estaba litigando con el Banco del Estado. Yo creo que la ciudadanía no entiende que haya un doble discurso. Cuando el abuso del sector privado, las máximas penas; cuando el abuso del sector público, manto de olvido. Y los dardos también llegaron hasta el socialista Jaime Esteves, expresidente del Banco Estado, responsable de la empresa pública al momento de ser presentada la demanda. Ya no se puede confiar ni siquiera en el pato del Banco Estado.
Estado. Es un bochorno y duele mucho que hayan sido socialistas los que hayan estado a la cabeza, porque uno suponía que al Partido Socialista todavía le quedaba algo de socialista. Háganse cargo, respóndanle a la ciudadanía, no más eslogan, hechos concretos, hechos prácticos. ¿Por qué no actué a tiempo? Y los aludidos responden así. Lo peor que podría hacer el gobierno es darle un carácter político de aprovechamiento a una situación en que las autoridades respectivas del banco en ese momento son las que deben ejercer. Durante mi gobierno hicimos importantes esfuerzos justamente por asegurar la defensa de los consumidores. Enviamos una modificación a la ley de consumidores y lamentablemente ese proyecto de ley aún duerme en el Congreso. Pero esta avalancha no solo dejó tiritones a los personajes del mundo político. Desde los bancos pusieron el grito en el cielo cuando la superintendencia derogó ciertas normas que permitían las alzas unilaterales, defendiendo con una convicción de piedra el honor y la honra de los bancos. Yo creo que se está jugando con el prestigio de la banca al usar la palabra abusos, sin explicar cuál es el abuso. Se está atacando mucho a la banca, pero no se está viendo el valor que tiene. No me pongan en juego a la banca chilena. Recordarle a él que en Chile nadie está por sobre la ley. Y eso incluye, por cierto, a los bancos. Entre tanta tensión provocada por un caso que empezó hace una década, es necesario respirar hondo, contar hasta 10 y escuchar algunas palabras conciliadoras. Las declaraciones entre uno y otro, finalmente lo único que hace es distanciarnos. Lo importante para los chilenos es que eso ya hoy día no se puede hacer. No se puede hacer, así que, ¿por qué no nos relajamos un ratito y hablamos de otras cosas? Al momento. No le interesa mucho una década. Finalmente, cuéntenos, candidato. Esta es una campaña alegre. Con Alamán. Con los demás. ¿Y de qué más se ha hablado esta semana? Pongan algo a la música, por favor. Sí. ¿Va a poner algo a la música usted o no? Lograremos una cuña chiquitita, ¿no? Bueno, pero chiquitita, ¿eh? La industria de la música mueve más que la industria del salmón. Y eso no se sabe en Chile. Bien, puede empezar la conversación. Antes de presentar a Jaime Parada, que ya está con nosotros, ahí tuvo un pequeño inconveniente, ya está sentado. Gracias. Un pequeño impasse, gracias. Oye, y a quienes no conocen y nos están preguntando quién es José Francisco García, por si acaso es abogado del Instituto de Libertad y Desarrollo. Gracias nuevamente por estar aquí. Muchas gracias. Ya tiene su fan club. Ah, muy bien. Se ha empezado a crear. Siempre es difícil reemplazar a Juan Carlos Lloves, ¿no? Así que le mando un abrazo, digamos, a la distancia. Pero así se va construyendo, tampoco se va construyendo fan club. Oiga, don Jorge, lo primero es que se genera a partir de la resolución de la superintendencia de retirar esta normativa. Usted ha tenido la propia, pero la que probablemente hasta ahora no ha sido del todo bien abordada es que es una consecuencia, pareciera al menos así entenderse, de un fallo de la Corte Suprema. Entonces quisiera saber si usted solo cuestiona la decisión de la superintendencia o más bien apunta también a la decisión o la interpretación que hizo la Corte Suprema sobre esto de las modificaciones tácitas a los contratos. Bueno, te agradezco mucho la consulta porque quiero definitivamente aclarar que aquí lo que ha habido es una falla en la forma como se eliminó una disposición que estaba vigente por años, la circular 17 o como quieras llamarse, del consentimiento tácito. Este es un sistema. Yo quiero insistir en que la cadena de pago, que es una cosa muy importante en un país, es cosa de ver lo que ocurre en otros, cuando ella se quiere alterar, hay que ver todos los efectos que eso significa. Por lo tanto, lo que yo critico y lo que he insistido y lo vuelvo a repetir es que cuando se borra una disposición que dice que ya no va a operar el consentimiento tácito, tiene que necesariamente establecerse el nuevo mecanismo de la cadena de pago. Esto es lo mismo que si yo estoy funcionando una carretera con mi auto y resulta que hay un puente que se llama consentimiento tácito. Se cae ese puente, se cambia ese puente por una disposición respetable de la Corte Suprema que yo no voy a discutir ni mucho menos porque nunca ha estado en el año. Se acata, se acaba el consentimiento tácito. Pero me tienen que decir, señor, el sistema de medios de pago no se maneja en el CERNAC. El sistema de medios de pago se maneja en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo se cambia este sistema de consentimiento tácito a un consentimiento expreso? Y ese es todo el problema. Por eso que yo quiero destacar lo que hoy día dice el ministro
de Economía cuando dice el debate con la banca es entre regulación de mayor o menor eficiencia. Félix de Vicente, que viene en el diario La Tercera. Eso es lo único que estamos discutiendo. Aquí, por favor, lo que yo creo que nos pongamos de acuerdo, la banca no es abuso. ¿Tiene propuesta? La banca jamás ha discutido a una autoridad, menos a la Corte Suprema, su empoderamiento. Lo único que estamos discutiendo es que los medios de pago tienen que tener una estabilidad y una eficiencia que a todos le den la tranquilidad. Sabemos lo que pasa cuando se cortan los medios de pago, sabemos lo que se pasa cuando se corta la estabilidad financiera, y lo único que pedimos que haya coordinación entre una destrucción de una norma o una eliminación de una norma y la nueva norma. Y por eso que le hemos dicho dos cosas. Díganme qué hago con 24 millones de contratos a plazo indefinido. ¿Tiene alguna propuesta? La propuesta es clara y simple. Hay 24 millones de contratos que están firmados a una cláusula que funcionó siempre. ¿Qué hago? Me paso de un sistema en que hay un consentimiento tácito a un consentimiento expreso, en que el consumidor que no me quiere contestar por cualquier medio, le cierro la cuenta. Le cierro la cuenta. El que no te contesta no te da consentimiento. Es que eso no está señalado, o sea, ese no está así expreso, porque el día de mañana van a venir un sinnúmero de reclamos que resulta que llegó mal, que no me llegó el teléfono, que no contesté el teléfono, que el clic no funcionó, que la clave era mala. Entonces vamos a tener un sinfín de sustituciones imperfectas. Entonces lo único que estamos diciendo, señores, por favor, díganme quién reemplaza en cuanto a tecnología y en cuanto al stock de 24 millones de contratos. Entonces, ¿qué le decimos? Mire, hacemos estos contratos a plazo fijo, por una sola vez, y después seguimos. Para optimizar el tiempo, porque si no, y aquí todos tienen preguntas, parto con usted, que ya que le estaba comentando. Pero, a ver, yo creo que más que una pregunta, si me permite, quiero decir en breve tiempo que tengo un par de cosas sobre el tema que... A ver, las sentencias en Chile solo se aplican a las partes. Eso es lo que aprendemos todos los abogados. Aquí no hay precedentes. Puede haber una jurisprudencia interesante, pero no tienen efectos generales la sentencia en Chile. Sin embargo, para ser franco, esta sentencia ha tenido efectos generales en el sentido que empresas, la anterior sentencia de Cencosud, empresas del retail dejaron de cobrar automáticamente subir las tarjetas. En el caso de los bancos, el gobierno de Chile dejó sin efecto una circular, más allá que la sentencia no lo obligara como tal. ¿Qué pasa a mi juicio? Yo creo que aquí lo que está pasando, una cosa que viene pasando en Europa, los que hemos seguido este tema, viene pasando en Europa hace 3 o 4 años. Voy a decirlo bien brutalmente, inclinar la balanza al más débil. De jurisprudencia en materia en Europa. Mira, si uno hace un seguimiento de lo que está pasando, por ejemplo, en acciones hipotecarias en España, en Francia, donde los jueces de ejecución que simplemente tenían que ejecutar la hipoteca se están metiendo en el fondo por considerar que hay desequilibrio importante en detrimento del consumidor, nos damos cuenta que hay una lógica jurídica distinta a la que ocurrió en los años anteriores, donde la lógica del consentimiento tácito permitió probablemente tener una buena banca desde el punto de vista de los servicios, qué duda cabe. Sin embargo, hoy día las situaciones de detrimento, de asimetría, me parece que no van para más. Va a tener que acomodarse el sistema bancario a una lógica distinta, tanto lo que ocurre en el mundo como ocurre en Chile. En consecuencia, yo creo que el tema de fondo es ese. Aquí, sostener que hay algún actor político que ha hecho mucho por esto es realmente mentir a la ciudadanía. Aquí la decisión la tomaron los tribunales de justicia. Ni los gobiernos anteriores ni este pueden decir, mire, esto se debe a mi acción. Por favor. Esta es una decisión de los tribunales de justicia que ha tenido un efecto dominó brutal. Y a eso es lo que la sociedad, particularmente los agentes financieros, tienen que darse cuenta que cambió la lógica en este país. Entonces, ¿usted comparte que es así, hacia allá va y que eso es lo que ha pasado finalmente? La banca jamás va a estar en contra de la protección del consumidor. Más aún, fuimos los primeros en instalar en la asociación gremial la Defensoría del Cliente. Hemos sido los primeros en llevar la banca a la casa del consumidor. Hemos sido los primeros en hacer la transferencia electrónica. Hemos sido los primeros en ahora posibilitar el canje por imágenes, que una persona va a ir a pagar al doctor o va a ir a pagar al supermercado y le van a devolver el cheque antes de final de año. O sea, la tecnología al servicio del consumidor y a la protección y a la seguridad del consumidor
es lo que prima en la banca. La banca es confianza y seguridad. Por eso que yo no puedo permanecer en un cuadro en que hay un puente o una transición sin la nueva norma. Hoy día se dice por el director del CERNAC, pero el director del CERNAC dice, pero ¿qué cuesta establecer un mecanismo nuevo? Entonces digo, por favor, díganme que dé plena seguridad. Si lo único que pido, lo único que estamos discutiendo, escúchenme bien, lo único que estamos discutiendo son dos cosas. ¿Qué hacemos con el stock? Porque si me dicen, mire, se transformaron los stock de contrato indefinido en stock en contratos perpetuos, estamos en fijación de precios. Entonces, eso es todo lo que estamos planteando. Y segundo, díganme el mecanismo tecnológico que a usted le da la máxima seguridad para que no tengamos un problema de clonación o no tengamos un problema de inseguridad. La banca es confianza, seguridad y progreso. Si nos salimos de esos tres pilares, entramos a romper la cadena de pago. Y eso es lo que yo jamás voy a aceptar. Yo acepto en plenitud todo lo de las disposiciones legales y sobre todo lo que la Corte Suprema ha definido. Pero lo que no acepto es que hayan procedimientos o mecanismos que en definitiva nos hagan dar un mal servicio a la banca. Clarisa Jardín. Bueno, yo creo que es útil que haya hecho estas aclaraciones porque creo que fue desafortunada la manera en que se reaccionó. Porque lo que dio la sensación o lo que quedó en la primera mirada es que esto violentaba los intereses de la banca y no, como explicas tú, algo que... Pero yo creo que en esto la calma ayuda mucho. Enojarse es una mala compañía. Y entonces está claro que hay una pega por delante. Sí. La pega es cómo cambias esta norma por otra. Pero yo quiero... Esta es una buena lección. Y yo quiero seguir en el razonamiento que hizo Jorge. Yo creo que este no es solo un gran éxito del sistema judicial que respaldó una demanda. Yo creo que esta es una gran noticia esta semana, que pareció una semana de malas noticias para la política. Es una gran noticia para los consumidores y la ciudadanía y para aquellos que se organizan. Aquí está la perseverancia y la persistencia de una organización como Conadecus. Ustedes se dan cuenta que está desde el 2006 tratando de defender y representar los intereses de los lesionados por las asimetrías de información en el mercado. Yo creo que es una gran noticia, es una gran información. Segundo, y yo creo que esto es la lección más importante, yo creo que esto de seguir buscando responsabilidades no sirve, y yo creo que la lectura es que hoy día está fijado un estándar social distinto. Se acabó la sensación de que esto dependa de las buenas o malas voluntades de los directivos circunstanciales de servicios públicos o privados. Necesitan legislaciones protectoras que regulen, que fiscalicen y que no quede librado a la discrecionalidad de las decisiones de las autoridades. De modo que aquí hay un imperativo a generar normas legales que garanticen los derechos y que estén por sobre las decisiones discrecionales de las personas. Gonzalo. Si en eso estaba escuchando, claro, aquí aparece un debate muy racional que está tan lejos de lo que ocurrió en esta semana. ¿No? Ninguna de las posiciones. Yo quería hacer una... es lo único que ha habido siempre. Por eso quiero hacer una pregunta, Jorge. Menos que más o menos que menos, pero la verdad, el fondo es... que se enojó, se enojó. No, pero la forma lo bonito es que uno muestre, aunque sea un hecho de mal negociador, si tú quieres, pero de repente mostrar los sentimientos vale mucho. Y yo realmente me sentí que el país y la sociedad que hoy día está en un proceso, como bien decía Clarisa, yo siento esta sociedad mucho más iluminada, siento un país más iluminado. O sea, lo bonito de esto es que realmente dos focos o dos situaciones que se han producido en el Banco del Estado o en Cencosud realmente han producido este efecto. Yo digo, es un país mejor, punto. Y una pregunta. Yo siento que la reacción, obviamente, fuera de lugar. Yo creo que hay dos preguntas que me gustaría ver. Primero, yo creo que son igual de desafortunadas las frases de decir de que la banca es sinónimo de abuso, como absolutamente afirmar lo contrario, como que la banca estuviera absolutamente ajena, porque en la medida que se relaciona con los consumidores, y es cosa que cualquiera escuche, ¿no es cierto?, las propias relaciones de consumidores con la banca, existen situaciones. Eso es lo que justifica el CERNAC financiero, eso es lo que, o sea, no es algo nuevo,
es algo que ya se discutió en la elección presidencial pasada y que fue la promesa del presidente Piñera finalmente de poner el CERNAC financiero sobre la mesa y en funcionamiento. Yo creo que en esa línea se puede avanzar y yo creo que los bancos estarán disponibles para poder, en la medida de continuar con su negocio, que es su propio interés, adecuarse a las normas necesarias para poder satisfacer las demandas de los consumidores. Eso está definido. Sí, pero por eso digo, es que está bien, es que cuando uno ve que no está tan así, es cuando las frases son tan categóricas. Así, la banca no es sinónimo de abuso, yo estoy de acuerdo con eso, pero tampoco puede estar exenta de cualquier pecado. Yo creo que aquí hay que reconocer de que hay situaciones de roce, sobre todo empresas que se relacionan con 24 millones de clientes, las situaciones de roce son muchas y en muchas circunstancias distintas, y también, recogiendo un poco lo que decía Jorge, hay una sensación de la ciudadanía que también hay que entender. O sea, la banca no solo se puede acoger a la ley y al cumplimiento estricto de la ley, sino también tiene que entender esa ciudadanía que tiene demandas distintas. Pero también, y tú eres una figura vinculada al mundo de la concertación, en general, ¿no es cierto?, políticamente. Soy como que te cristiano, o sea, no tengo ninguna duda, no en general ni en particular. Y yo creo que es valioso, desde la posición, más allá de la posición en la que tú estás hoy día, que obviamente estás como el rostro de la asociación de bancos, ¿no es cierto?, del mundo de los bancos, esta mirada de la política, porque tenemos una política que está transformada a veces en una hoguera, donde lo importante, como decía Clarisa, es la responsabilidad de encontrar un culpable y no solucionar los problemas. Es atribuirlo rápidamente la responsabilidad a alguien, pero también una política que le cuesta mucho. Aquí cuando yo escuchaba que querían subir a los bancos a la hoguera, muchos lo que estaban escondiendo era su propia responsabilidad. Porque si aquí había una falla de regulación, decir, bueno, ¿y qué pasó con el gobierno o con los gobiernos anteriores? ¿Qué pasó con los legisladores anteriores? ¿No es cierto?, que tuvieron la oportunidad de que estos abusos, si no son nuevos y que tienen larga data, y muy bien felicitar a CONADECU, pero resulta que CONADECU visitó a ministro de Hacienda en su minuto, visitó y pidió al gobierno en su minuto, ¿no es cierto?, al gobierno de Michelle Bachelet, que se hiciera parte y no se hizo nunca parte. Y ni siquiera logró que el CERNAC, en algunos casos, también escuchara sus peticiones. Entonces, me parece bien el cambio cultural. No. Esto de atribuir que el CERNAC no hizo nada durante el gobierno. No he hecho nada. Yo no voy a caer en la misma generalización. No. Te puedo dar la lista. En el caso del Banco Estado, Estado, como en otros casos, en algunos casos el CERNAC fue muy y escuchó y se hizo parte. En otros se mantuvo al margen, extrañamente. Ya tendrá que explicar, ¿no es cierto?, algunos que estaban pontificando con el libro del CERNAC en la mano, por qué no se hicieron parte cuando eran empresas estatales las que debían ser fiscalizadas. No, una rectificación. El reglamento número 75, que es el que precisamente quiere Pero tuvieron que sacar de Contraloría, Clarisa, ese porque era inconstitucional. No, está hablando de que el CERNAC no participó de acuerdo a reclamos recibidos por CERNAC y por estudios realizados por dicho servicio. Ese es el fundamento con el cual ingresa este decreto a Contraloría. Pero estaban cerrando la llave de la moneda. Es que tú señalaste que no había intervenido para ser preciso. La legislación en Chile, ¿con qué fecha ingresa? El 2010. El 2010, de irse del gobierno. Para poder avanzar y completar la ronda, me queda pendiente aquí José Francisco y después Jaime. A mí me preocupa este ambiente, digamos, de tiro a la bandada que hay respecto. Aquí se abusa en todo nivel, respecto en todas las industrias, y aquí básicamente el sector privado, en cualquier industria que exista, está abusando de los consumidores. Aquí no poder despejar lo que son malas prácticas o abusos, digamos, que también se dan en la política, como nos ha dicho Andrés Velasco, digamos, de lo que son buenas prácticas, es bastante curioso, y lamentablemente estamos cayendo en una cuestión en que todos disparan contra todo y estamos realmente generando incertidumbre en niveles que son poco aceptables para un país que está alcanzando el desarrollo, en el que los consumidores cada vez más quieren tener acceso a todos estos bienes, pero además quieren reglas limpias, y en eso en el fondo hay que tratar de equilibrar el debate. Pero en segundo lugar, hemos escuchado más esta semana propuestas francamente malas. O sea, yo aquí he visto retrocesos, digamos, que es cierto que Jorge dice, mira, en realidad en Europa las legislaciones son más pro consumidores. No, la jurisprudencia. La jurisprudencia. No la legislación. Pero yo te digo, la legislación también está avanzando. También está avanzando en términos de proconsumidores, pero con miradas inteligentes. Y yo creo que lo que falta en Chile son regulaciones inteligentes. Porque a mí también me preocupa que ante el fallo de la Corte Suprema
la superintendencia de bancos lo que hizo fue inmediatamente retirar esa circular. Eso en el mundo no pasa, digamos. Esto de que un superintendente se presta, digamos, para tratar de consentir con las preocupaciones de la calle, es tan grave, digamos, como un mal fallo de la Corte Suprema como fue. Y eso realmente es muy extraño, como práctica regulatoria es muy mala. Entonces, hemos tenido, además, particularmente mala atención a nuestros reguladores. Y al revés, uno mira... Ahora, no fue una decisión de superintendente, se lo tienes claro. Espérame, Jorge. No, el superintendente es... Porque tú tienes algún antecedente que no hayas compartido que la... Déjame terminar. Andrés Chadwick que esa tarde dijo, el imperio de una sentencia es mucho más importante que una circular. Juan Manuel, déjame terminar con esto. A mí, yo lo que tengo miedo es que acá tengamos malas ideas y que aquí, nuevamente con otras áreas, básicamente tengamos populismo a destajo. Y esta semana se planteó, y lo digo con bastante orgullo, desde el comando Andrés Alamán y en particular por Juan Andrés Fonten, una propuesta que ha recogido una práctica que ha protegido a los consumidores en otras áreas. Porque, por ejemplo, en materia de telefonía móvil, ¿qué es lo que se dijo? Podemos crear, obviamente, otro CERNAC, una nueva superintendencia, o bien podemos tener esta regla que es la portabilidad numérica, ¿no? Tratar de generar mucha competencia para que le sea muy fácil a los consumidores decir, ¿sabe qué más? Esta determinada empresa no me está tratando lo suficientemente que yo quiero, no me regalonea lo suficiente, me voy a la al lado. En venta de medicamentos, ¿qué es lo que se está discutiendo en el Congreso? Oiga, si a mí me están cobrando acá, digamos, en las farmacias estos precios, nosotros vamos a liberalizar la venta de determinados fármacos en supermercados y en otros establecimientos comerciales. Entonces la pregunta es, tenemos una mirada estatista, digamos, ¿no? Y una mirada, digamos, que trata de mezclar en el abuso y meter al Estado en todas estas cuestiones, digamos, de manera poco inteligente, y tenemos legislaciones, siguiendo los modelos europeos, donde potenciamos a los consumidores, pero a través de mejorando la libre competencia. Solamente para completar eso, porque me parece que es interesante lo que tú describes, un debate que además se viene dando hace mucho rato. Se da el próximo martes lo de los fármacos. Claro, pero que la discusión está en que no será que a lo mejor, por ejemplo, ya que tú citas el caso de la farmacia, el problema está en que existe concentración de mercado y que prácticamente el 90% de las farmacias están en manos de 3 cadenas. Pero obviamente ahí hay reglas de libre competencia. Y que se intenta solucionar, digamos, por otro camino, un problema de fondo que en realidad es ese. Por eso que lo que importa es eliminar las barreras de entrada, la barrera de entrada a la competencia. Y lo que importa aquí, lo que se ha planteado es, tengamos una portabilidad de tarjetas de crédito y de deuda. Que si a mí una casa comercial no me trata bien, bueno, yo agarro mi deuda, mi tarjeta y me voy a la casa comercial o al banco. Que haya pagado las deudas. Eso va a estar súper, eso está bien pensado. Eso está muy bien. Y eso en telefonía móvil funciona. Estuvimos discutiendo el otro día. En la portabilidad hay que tener mucho cuidado, yo la respaldo plenamente, todo lo que sea posibilidades que el consumidor elija. Pero aquí no se lo olvidemos que aquí está siempre el tema de la cadena de pago. Y la ley de ICOM tuvo su efecto en que efectivamente la gente cambió sus hábitos de pago. Y los hábitos de pago es un tema que tenemos absolutamente, queremos cuidar mucho. El señor que se quiere cambiar, condición 1, que tenga sus deudas al día. Jaime. Yo creo que es súper interesante tener al señor Aguad y tener al presidente de la Asociación de Bancos, pero que finalmente el señor Aguad haya hablado tan poquito, y esto dice relación con que se está instalando un tema. De que este tema... ha hablado poquito, pero quiero celebrarlo por algo, porque creo que se está instalando algo tácitamente, que este es un problema político más que un problema financiero. Cuando digo que es un problema político, quiero decir que el Estado no ha sido capaz de anteponerse a estos problemas, en primer lugar, y en segundo lugar creo que, a diferencia de que podemos encontrar responsables en un formato distinto al de la Casa de Brujas, yo creo que aquí sí los gobiernos y sí los distintos parlamentos que han habido en este país no han sido capaces de anteponerse, o bien han tenido intereses creados en la mantención del sistema tal cual está constituido. De hecho, si pensamos, por ejemplo, en el acceso al crédito, que a mi juicio es un acceso bastante irresponsable porque se le ofrece crédito bancario de casas comerciales a personas que no tienen casi capacidad de pago, estamos pensando que la banca ha sido más fuerte, o el sistema ha sido más fuerte que incluso el mismo sistema político. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los gobiernos? ¿Dónde están los parlamentarios? Porque esto siempre se hace por la vía de la regulación ex post, por ejemplo, a través de la creación de un CERNAC, y no se regula el sistema financiero en aquellas cuestiones que son sensibles, que hoy día están haciendo agua. Mal podría pensar entonces que futuros gobiernos de la concertación, mal podría pensar que futuros gobiernos de la derecha pusieran coto a cuestiones que tienen que ver con abusos, no solamente del Estado, sino que abusos del sistema bancario. Y aquí hay una pregunta, señora Watt. La pregunta es,
creo que hay una crisis de confianza en el sistema financiero, pero también creo que hay una crisis de confianza en el sistema bancario. Basta ver, por ejemplo, cuáles fueron como usted fue trending topic en las redes sociales, para ver que la gente está desconfiando y que su discurso a mucha gente le pareció muy violento. ¿Cómo pretenden recuperar esa confianza? Yo quiero ser bien enfático. Te agradezco que me haya alabado que hablé poco, porque eso es un mérito de un programa de televisión, pero la verdad es que son muchos panelistas. Oye, no, claro, porque estamos hablando de política y de sistema financiero hemos hablado poco. Efectivamente, déjenme hablar en el sentido de que la mejor forma de un sistema financiero y la mayor protección al consumidor de un sistema financiero, la mayor validez, el mayor valor público, el valor bien jurídico protegido de un sistema público, es mantener la veracidad de la cadena de pago. O sea, cuando se pierde la cadena de pago, el que más pierde es el consumidor. Cuando se pierde la cadena de pago, los ahorristas quedan desvalidos. Y por eso la banca chilena, y la banca cuando se hable, siempre hay que partir hablando de los ahorrantes, no de los deudores. Aquí hay un tema político con mayúscula que hay que tratar. Por favor, cuando se hable de la banca, partimos hablando de los derechos de los ahorrantes. Los derechos de los ahorrantes significa que hay que devolverles la plata. Y los señores ahorrantes me dicen, señor, usted tiene una responsabilidad legal, que es el deber fiduciario. El deber fiduciario suyo, ¿cuál es? Prestar bien la plata. Prestar bien la plata significa que tienen que pagarme los créditos. Y esa cadena es la que yo insisto y vuelvo a decir, la voy a proteger de cualquier interés. Y creo que la gracia de la banca chilena, que frente a casos de abuso, no hay cero abuso, para que quedemos de acuerdo, no hay cero abuso, pero la confianza a la banca chilena está vista por los millones de depositantes que a diario aportan el 90% del financiamiento de la banca chilena. O sea, los depósitos a plazo y los depósitos institucionales representan el 90% del financiamiento de la banca chilena. Por eso que la banca hay que medir la utilidad siempre sobre el total de los activos y no sobre el del patrimonio. Es un negocio único en que ¿cuál es lo que le dice la sociedad a la banca? Señor, usted es el único agente económico en Chile que permite captar dinero al público. O sea, ese solo hecho, cuando a mí me dicen, mire, usted es el único que puede captar plata al público, yo me pongo la camiseta de la protección del ahorrante. O sea, cuando los políticos nos pongamos de acuerdo que realmente una prioridad de bien jurídico superior de este país es proteger al ahorrante, yo creo que la banca va a tener otro resultado en las redes sociales. Cuando la gente vea que efectivamente lo que estamos haciendo es proteger la cadena de pago. Y por eso que yo creo que antes de ir al CERNAC, siempre tengo que ir al Banco Central, el Ministerio de Hacienda. Para mí, regulan los medios de pago. ¿Por qué creo que es tan peligroso que se haya terminado esta resolución y que hoy día el señor del CERNAC, don Juan José Osa, diga que es muy fácil instalar un sistema tecnológico y seguro? ¿Qué significa la palabra seguro? ¿Me lo va a decir él? Me lo tiene que decir el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. O sea, mi interlocutor para la cadena de pago, para los ahorrantes de este país, para la protección de este bien superior, de la confianza de los ahorrantes, es el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. No nos confundamos, la protección del consumidor en Chile para los bancos está en el Ministerio de Hacienda y está en la Superintendencia de Bancos. Puedo ir para cosas menores, en el CERNAC financiero son medidas de menor cuantía, porque en este momento no regulatorias, pero son de menor, digamos, son de menor cuantía. La cadena de pago es lo vital. Entonces, concretamente, creo que la imagen de la banca es superlativa en términos de confianza. Podrá haber discusiones de abuso, podrá haber discusiones de cómo se hizo o no la creación o desarrollo de un producto, pero lo que no pongo en duda y pongo mi patrimonio personal de credibilidad sobre eso es que efectivamente
nosotros le damos confianza al ahorrante. Una pequeña si no, no habría este 90%. Las colocaciones están creciendo 12% y eso están financiando. Pequeñísima contrapregunta. Simplemente pensar que yo creo que, a diferencia de lo que usted, la percepción que usted tiene, yo creo que el consumidor tiene la sensación de que los bancos tienen carta blanca o han tenido chip libre durante estos años y que cuando se les ha puesto una regulación, ustedes salen en su calidad de, no quiero decir poder fáctico porque suena muy fuerte, pero salió como están los dueños de este país haciendo pataleta porque les pusieron una regulación que no les acomoda. Entonces, algo pasa, pero déjeme decirle, no lo estoy... Hoy día don Carlos Peña, no lo estoy pretendiendo a quien lo admiro mucho, me dice que soy representante no de la banca, sino de los banqueros. La verdad es que lo único que soy representante de los depositantes, de los ahorristas, del 90% de los dueños de los bancos. Es que ese es justo, los dueños, justo la lo que te quiero decir, el 90% de la propiedad de los bancos es de los ahorrantes. Y por eso cuando las políticas macro se equivocan, no se cuesta nada y que en un minuto se pierde todo. Esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es por los ahorrantes de este país. A los dueños de los bancos. Para que aprovechemos todo aquí de... Yo creo que hay dos cosas que hay que tratar de separar. Una, un lenguaje de descalificación que no conduce a nada. O sea, cuando yo parto asumiendo, Jaime, ¿no es cierto?, y hablo de los dueños de Chile, ¿no es cierto?, le pongo una carga al lenguaje que hace imposible primero el diálogo, porque al final, en el fondo ahí, en eso no hay una descripción, lo que hay es una descalificación, y que hace, con lo mismo que dices tú, cuando tú dices a mí, ¿cómo van a recuperar la confianza? ¿Cómo van a recuperar el diálogo? ¿Cómo se tienen que hacer cargo de la vinculación con sus consumidores, que era tu primera línea? Sociales, Gonzalo. Pero tu primera línea. No les tenga miedo a las percepciones sociales. Porque uno tiene una responsabilidad, ¿te fijas? Y lo voy a vincular con... Voy a extremar y ahora te dejo fuera porque no te he escuchado a ti en esta oportunidad, en esa línea. Pero cuando nosotros instalamos un lenguaje de descalificación, que lo que provoca es acercarse al odio, es decir, yo soy abusado y le pongo un rostro, y le pongo un nombre, lo que yo estoy generando en el otro, en el que se siente abusado y que tiene derecho a plena reparación y a justicia, lo que le estoy incubando a él es un lenguaje de odio y de violencia. Eso lo ha incubado solo. No, se incuba solo. Pregúntale a los deudores de Eurolatina si alguien necesitó... Por eso, Jaime. No, te lo digo a nivel de deudores. Por eso, lo único de mi consideración, el lenguaje que se usa es importante, porque cuando uno parte de la descalificación, y yo te he escuchado con atención en este programa y en otros, y tú siempre partes con una descalificación hacia este gobierno o hacia los gobiernos anteriores y hace una diferencia y te presentas así como libre de todo, de que no se te pudiera impugnar nada. Como una posición, no, es decirle que me parece que es poco constructivo, que es poco abierto al debate, porque finalmente tú tiendes a descalificar la intencionalidad del otro y no el punto concreto del cual estamos conversando. Perdóname, yo creo que está bastante conectado en la calle, Gonzalo. No es un problema de la calle, no es un problema de la calle. Para precisamente tener esa afán constructivo, entonces vamos aportando ahí. ¿Puedo retomar? Perdón, es que dicha esa queda poco tiempo y aprovechar al invitado también, por lo tanto. Es que a veces es importante dejar sentado cierto estándar para poder conversar. Tiempo también, que tiene pedido la palabra aquí rápido. De todas maneras, vamos a ser corto y preciso. En la recuperación de la confianza, y me parece bien el cambio de tono respecto de que en esta hay situaciones de abuso. Y que además me parece muy bien la intención de que se regule en relación a quienes tienen que establecer esa regulación, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Pero el rol del SECNAC financiero es muy relevante, porque es la manera como los ciudadanos tienen, ¿no es cierto?, de vincularse en los puntos de conflicto con la banca. Entonces, desconocer el origen del SECNAC financiero, por eso me interesa mucho rescatar la importancia del SECNAC financiero, y que los bancos también entiendan de que es parte de su vinculación, no una vinculación menor, sino que es una parte relevante, porque es donde los consumidores y los ciudadanos pueden, digamos, en caso de abuso, establecer su reparación. Aprovecho al tiro de complementar, Jorge. ¿Qué duda cabe que un país para su desarrollo gobierne quien gobierne en el futuro, después de las elecciones de noviembre, requiere de una banca sólida y una banca que sea impulsora del crecimiento del país? Y yo creo que en eso la banca chilena, a contrario de las bancas del barrio, ha sido una banca sólida, que ha sido capaz de salir de situaciones bastante complejas y que creo que hay que cuidarla. Eso no significa que nosotros reconozcamos que en la sociedad actual
hay ciertos elementos que tuvieron probablemente que ver, voy a hacer una brutalidad desde el punto de vista político, probablemente con ver con que la decisión en un momento política, en un momento dado, fue permitir la bancarización de la sociedad, fue permitir mayor acceso al crédito. Digamos las cosas como son, y en eso también estuvo la concertación. Como bienes sociales. Exacto, exacto. Sin embargo, hoy día, frente a esa situación que privilegió aquello, se dan situaciones como el consentimiento tácito que se prestó para abusos, pues. Y son quienes, los tribunales, que es lo que corresponde a una sociedad bien armada, los que vienen a decir, señor, esta interpretación no corresponde porque es desequilibrada, es asimétrica. ¿Y cuál es el rol del legislador ahí, Jorge? Muchos hemos tenido muchos roles, aunque te parezca increíble, incluso también tu candidato a presidente de la República, que fue legislador también, sí, durante 4 años. No lo olvides. Por eso, no lo olvides, yo te lo recuerdo, parece que lo olvidaste, pero... No, al revés, lo celebro, hizo grandes cosas. Bueno, pero lo que te quiero decir es que muchos roles. Hoy día, por ejemplo, para no ir muy atrás, estamos discutiendo una ley que puede ser muy buena y bien discutida, que es que haya información de deuda buena y deuda mala. Es decir, que el sistema financiero, los que prestan plata, que no son solo los bancos, son las cajas de compensación, son el retail, para decir las cosas por su nombre, tengan que transmitirse entre sí quienes tienen buen comportamiento, que hoy día lo apañan algunos que lo tienen. Eso es una buena noticia desde el punto de vista de la transparencia. O sea, hemos hecho muchas cosas. Probablemente, las que tenían que ver con normas de abuso no se hicieron por lo que te dije al comienzo, porque el privilegio era tener una sociedad más bancarizada. Puedes reprochármelo, pero eso fue el privilegio de toda la política chilena, incluido Marco Clarisa, José Francisco, y para que termine respondiendo Jorge. Me voy a hacer cargo de algo que señaló Gonzalo y decirle a Jaime que la diferencia tal vez de los que estamos sentados acá es cuando uno siempre se siente que está del otro lado de la calle llamando la atención a otros porque nunca va a asumir la responsabilidad de que las cosas cambien. Muchos de los que estamos acá creemos que detrás de nosotros hay mucha gente que aspira realmente a ser gobierno y está buscando fórmulas para hacer gobernable el país. Cuando uno no siente que tiene la responsabilidad de ser gobierno, probablemente dispara la bandada. Entonces yo te pido que en aras a la necesidad no solo de hacerse cargo de una demanda sentida de la ciudadanía, sino de las propuestas y las salidas de solución, moderes la manera en que tú te refieres a los demás. Como si todos los demás fuéramos culpables de cosas terribles y no buscáramos salidas y soluciones. Dígaselo a la opinión pública, Clarisa. No, yo me hago cargo opinión de lo que no han hecho. No, me hago cargo, absolutamente, no solo yo, está lleno de estudios. Tú estás citando que hay una percepción ciudadana, el mejor reporte que hemos tenido del PNUD, el último, sobre la subjetividad, es revelador de este clima, y yo por eso le decía acá cuando reaccionó con el enojo que reaccionó, ojo, cuidado. Decir que el banco es sinónimo de confianza probablemente le suena a la gente casi una tomadura de pelo, porque la sensación extendida, y aquí hay una responsabilidad de cómo uno restablece confianza, es un país y las instituciones no pueden tener destino para adelante si uno no restablece la confiabilidad, entre otras interpersonales. Y yo creo que hay un clima de desconfianza, pero yo lo que apelo es a la responsabilidad de cómo nos hacemos cargo adelante. El clima que ha instalado acá, y aquí te quiero hacer como bipolar, en lo que tú señalaste, Alamán tiene una propuesta, pero Alamán ha sido la persona que ha instalado en Chile una empresa de demolición de la credibilidad de todas las instituciones. Eso empezó el año 2007. Hoy día la desconfianza ciudadana está instalada desde el año 2007 por una premeditación política de poner en cuestión y en duda todo. Y hoy día tenemos que hacernos cargo de que hay responsabilidades políticas en haber generado un clima de desconfianza que toca a la banca, que toca al retail, que se lo han ganado por mérito propio, por falta de regulaciones, por falta de legislación. Yo creo que hay una señal clara de lo que hay que hacer para adelante. Entre otras, responsabilidad política para recuperar las confianzas. Bueno, yo creo que la acusación a Andrea Alamán, digamos, me parece que no solamente es excesiva, sino que además precisamente refleja lo que Alamán no es, ¿no? Estuvimos esta semana tratando de proponer un paquete contundente de reformas constitucionales para construir un acuerdo, digamos, en esta materia. Creo que Andrés tiene, digamos, el suficiente reconocimiento público de si hay alguien ayudó en los momentos difíciles a sacar adelante, digamos, acuerdos bipartidistas, digamos, fue Andrés. A mí me parece que esta demolición de la institución es muy dura. Lo que pasa es que si a Clarisa le molesta que uno le diga a la candidata Bachelet
Bachelet, digamos, que hizo bastante poco en materia consumidora en su gobierno, que el reglamento que tú citaste lo tuvieron que retirar en el CERNAC actual, digamos, cuando se asumió el gobierno del presidente Piñera, porque era completamente inconstitucional, porque por la vía del reglamento trataban de regular materias de ley. Y todavía no lo sustituyen por nada. Esa crítica, años después. pero si después se aprobó el CERNAC financiero, Clarisa. Que no dice expresamente nada. Se refiere concretamente a estos puntos, fue citado por la Corte Suprema. Clarisa, hay que leer el fallo, pero déjame terminar, Clarisa, yo te agradecería. Está bien, tienes razón. Son demasiados, y yo quiero rescatar precisamente, son demasiados los acuerdos que hay que sacar adelante en esta materia, para que terminamos, digamos, con estos disparos a la bandada, que estamos condenando, digamos, al sector privado y a instituciones públicas, digamos, y hay que generar bastantes mejoras en prácticas regulatorias. Pero para eso se requiere además que hayan políticos que estén dispuestos a tomar estas decisiones difíciles. Yo realmente lamento que esta semana hemos visto conductas, además de reguladores, que son francamente irresponsables. En los países serios, los reguladores no toman, digamos, disparo a la bandada ni son representantes populares, sino que se deben a ciertas prácticas regulatorias para generar certidumbre. Hemos visto, yo ya dije, el superintendente de banco, a mí me pareció una mala conducta, muchas actuaciones, desde además superintendentes y CERNAC, digamos, han sido particularmente irresponsables. Y yo quiero, al revés, que este clima de conversación que hemos tenido acá y de mirar hacia el futuro, me parece que es lo que tiene que predominar en el Congreso y en la asociación público-privada. Entonces, para ir entendiendo, perdona Jorge, señora Aguad, a partir de esta discusión que hemos visto aquí, de cómo se va construyendo hacia adelante, para ir despejando algunas dudas que eventualmente puedan quedarle a quienes están viendo el programa ahora. Por ejemplo, ¿ustedes no están en contra de eliminar las alzas unilaterales? Pero estamos absolutamente de acuerdo que hay un nuevo sistema vigente en Chile que se llama consentimiento explícito. Y ese consentimiento explícito, lo único que hemos dicho, veamos la forma 3.0, no menos 3.0, tecnológico que se va a utilizar. Porque si no, como decía un artículo hoy día en el diario, lo único que vamos a beneficiar es al Transantiago, ¿no es cierto? Porque van a empezar a tener que ir físicamente los 24 millones de contratos a los bancos a hacer esta operación. Entonces, busquemos la solución tecnológica que sea la que dé el mejor servicio y al mismo tiempo establezcamos qué hacemos con un stock que está hecho con normas distintas, ahora, pero que existe. Esas son las únicas dos peticiones que yo le voy a formular esta semana cuando me den la audiencia el ministro de Economía y el superintendente de Banco. Y con eso creo que la banca sigue cumpliendo con su rol prioritario. Y aunque no sea políticamente correcto o las redes no me den el favor, yo quiero insistirles que todos los medios de comunicación deben usarse para explicarle a la gente que la mejor forma de proteger al consumidor, es proteger a los ahorrantes. Si no protegemos a los ahorrantes, sabiendo cobrar las deudas, los ahorrantes van a perder su plata. Y va a pasar lo mismo que pasó en Europa, en que se han batido los récords de venta de caja de fondo. O te va a y que la gente, entonces, lo único que les pido, y el mensaje central, con mucha humildad, pero con mucha seriedad, la banca chilena da la confianza para que los ahorrantes depositen con la mayor seguridad. Le pido para el minuto que nos queda, porque este concepto lo ha bajado ya bien instalado varias veces durante el día, de vista política, dijera, ¿cómo interpreta usted lo que ha en este caso con la banca? O sea, o derechamente, ¿cómo interpreta que un gobierno de centro-derecha haya tomado una decisión como esta? Yo vuelvo a insistir, y en eso estoy de acuerdo con Jorge, todo lo que ha repercutido de esto es una decisión de la justicia. Y la decisión de la justicia yo la acato, y al mismo tiempo les digo que tengamos la sabiduría y no esta situación maníaco-depresiva de ver esta cosa con palabras que cuando uno ve la banca en cualquier ranking mundial de solvencia, que es lo que en el centro, el corazón de ella, nos sacamos los primeros lugares, estamos en el lugar 5 o 6. Eso es lo que es la solvencia de la banca. Lleguemos a decir, qué bueno que pasó todo esto con 2 casos, porque demuestra que la sociedad chilena está iluminada con reflectores que no permiten el abuso. Ya, yo le pregunto, o sea, yo lo doy vuelta. Mi gran acción es los bancos y políticamente significa de que hubo un error de una autoridad. ¿De quién? De la superintendencia de banco. Políticamente lo que hay es retirar la... Oye, no hacen link, no hacen consulta, nos ponen en consulta cosas que tienen mucho menos importancia.
¿Cómo puede ser posible que el 30 de abril, en la tarde, yo me haya informado por mi fiscal que apareció en internet una disposición de este tipo? Esas fallas no se pueden producir porque en definitiva producen todo este desborde. Yo los invito a corregir una acción administrativa de este tipo. Solamente para entenderlo bien, la historia de aquí, segundo expresa Jorge, que no hay, aparte de estos dos casos que hemos conocido, otros más que podrían haber afectado los bancos. Yo vuelvo a decir, 2 casos o 3 casos siguen siendo casos, no son epidemias. Por favor, estamos hablando del 94, perdón, estamos hablando del 2004 al 2013. Cuando a mí me dicen 500.000 clientes, veamos cuántos clientes ha atendido el Banco del Estado entre el 2004 y el 2013. ¿Ya? Piensen ustedes que hay solo 15 millones de tarjetas RUT. ¿Ya? Entonces, si sacamos la proporción entre estos casos y el total, digo, por Dios, hemos hecho la pega. Y tenemos que corregir lo que equivocamos. Pero el total de los que han ido a prestar ese servicio. Chilenos. Pero chilenos de 40 millones, pueden ser los 100 millones. O de 100 millones. 500.000 personas. Pueden ser 100 millones los que se han prestado desde el 2004. Cada uno de esos 500.000 es personas. 100 millones, puede ser que hayamos dado servicio a 100 millones de personas. Pero son personas asociadas a contratos. Pero entiéndeme, pueden ser 100 millones de contratos en este periodo. Entonces, sácame la relación entre 500.000 y 100 millones. Entonces, en definitiva, tu pregunta, creo que hay un error administrativo, pero estoy muy contento, muy confiado en que la sociedad chilena está iluminada y los bancos están haciendo la mejor protección al consumidor, al proteger el ahorro y que los ahorros de la gente están seguros. Esa es mi respuesta definitiva, ¿cómo se dice? Respuesta definitiva. No, pero no querrás. Que no lo vayan a nominar por convivencia. A lo mejor un premio después de... Estoy sobre la hora, así que Jaime, que viene pidiendo la palabra desde que llegó, venía entrando viendo la palabra. No, sí, es cortísimo, es más bien un cierre respecto a lo que hemos hablado. Aquí decir las cosas con una cierta vehemencia y con un cierto grupo de adjetivos, no es para tenerles miedo. Si finalmente yo estoy aquí trayendo un mensaje que yo no soy el portador de ese mensaje, pero sin embargo uno escucha muchísimas cosas en la calle. Uno escucha qué es lo que la gente percibe de la banca y uno escucha lo que las personas perciben de la clase política. Y son las cosas que yo he dicho. Entonces, no le tengan miedo, no llamen descalificación a cuestiones que ustedes las escuchan todos los días en la calle, espero, porque quiere decir que tendrían sintonía en la calle. Son cuestiones que la gente piensa, Clarisa, y claramente... Perdón, nadie ha dicho que no recojan lo que piensa. Tú emites tu juicio. Yo no he dicho nada de lo que no se ha percibido públicamente, Clarisa. Lo que pasa es que parece que tanto la derecha como la centroizquierda están demasiado epidérmicos cuando les tocan aquellas cosas que no han sido capaces de hacer, y les pido perdón por decírselo así, pero ustedes tienen responsabilidad en que esto haya pasado y ustedes también tienen responsabilidad en que esto haya pasado, porque en el fondo ustedes no han hecho ninguna regulación seria del sistema financiero, sino que han instalado una oficina. Es un juicio de valor. No, escúchame. Tú te puedes detener con juicios de valor. ¿Puedo terminar el argumento? Ustedes lo que han hecho es instalar una oficina de reclamo más como el CERNAC, que tiene ciertas atribuciones y poca dotación de personal. Cuéntame, por favor, ¿qué propone? No, yo no estoy hablando... Para dejar de lado la descalificación. No. ¿Qué propone? Mira, pánico que te piensas que han hecho las que... ¿Qué propones? Nosotros tenemos un programa que se está desarrollando en términos económicos y financieros. Por ejemplo, el acceso... No, yo no soy lo único que escuchamos es lo que no te gusta, y te escuchamos con claridad y fuerza lo que no te gusta. Escúchame, pero el acceso al crédito, el acceso al crédito, como hoy día está planteado, a mí me parece una barbaridad. ¿Cómo lo corrige? Yo no soy el encargado del programa de economía. Mantener este sistema hiperbancarizado que hoy día tenemos me parece una aberración. Ok. Pero tuvo ventaja, ¿no? Ya, bien, para muchos chilenos. Buena conversación, ¿ah? Y a otros los abogados muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cuándo tiene la reunión? Esta semana dijo, no tengo fecha exacta. Todavía no se la dan. Todavía no se la dan. No tengo fecha exacta. Por lo menos está anunciada aquí. Está anunciada. Afirmo que la próxima semana se reunirá con el... pero está anunciado por el diario, es una ventaja. Lo tiene destacado. Lo tengo destacado, por acaso. La vida así, una suma de detalles. Dile a tu secretaria que le llame y diga, oye, dijo esto. Muchas gracias. Gracias.
Bien, pues ahí vamos a entrar ya de lleno a la política en los próximos minutos con la conversación con uno de los parlamentarios emblemáticos del Partido Socialista. Vamos a mirar en todo caso qué está pasando respecto de las primarias, pero mirando hacia atrás, cómo se han hecho otras primarias. Elena Rodríguez nos lo recuerda, nos vamos a la pausa después de la nota y volvemos aquí a Estado Nacional. Decepcionada está la candidata a las próximas elecciones primarias presidenciales, Michelle Bachelet, porque su coalición no llegó a un acuerdo para realizar primarias parlamentarias. Érase una vez en 1993, cuando dos candidatos, algo más lozanos de la Concertación, Ricardo Lagos y Eduardo Frei, se peleaban por ser el único postulante al Palacio de la Moneda. Y para resolverlo, la coalición decidió que debían enfrentarse en un duelo en el que los militantes y los adherentes escogieran al ganador. Esto que está ocurriendo hoy día nos hace ser grandes triunfadores como país. Se originaron reclamos por los padrones electorales que dejó a cientos de personas sin votar. Yo vine a votar porque quiero realmente, en el nombre de Dios y la Virgen, que gane mi candidato. Quiero un futuro mejor para nuestro país. ¿Por quién va a votar? Ah, eso es secreto. ¿Qué va a hacer si gana Frei? Felicitarlo. A usted se le trata ya como presidente de la República, se lo percibe como tal, pero usted, ¿se siente como futuro presidente de nuestro país? No, yo creo que en política lo más importante es tener los pies en la tierra. Con una fórmula ya aprobada, fue como en 1999 decidieron realizar nuevamente primarias presidenciales, pero abiertas y vinculantes, en la que esta vez el perdedor de las primarias anteriores, Ricardo Lagos, saldría triunfante. Siendo una elección totalmente voluntaria, que concurran tantos miles de ciudadanos, una muestra de civismo. Además inédita, ¿no? Bueno, hace 6 años tuvimos una similar, ahora se ha ampliado. Continuamos informándoles sobre los pormenores de las elecciones primarias de la Concertación. Ricardo Lagos con un 71,34%. En su primera actividad oficial como candidato presidencial de la Concertación, Lagos manifestó que la gente de Lavín ya se habría querido un acto electoral tan amplio. Nunca en la historia de Chile se ha elegido un presidente con 1,5 millones de personas. Que me lo desmienta la derecha. ¿Cómo eligieron su candidato ellos? Andan consultando por ahí, pero el candidato se elige entre 4 paredes. Finalmente, Lagos afirmó que durante su gobierno mantendrá una buena relación con las Fuerzas Armadas. Estás viendo Estado Nacional con el auspicio de IC Único, especialízate posgrados Universidad Mayor.